yo, el ídolo, el showman, el invencible. Ahora ni siquiera puede terminar una frase sin detenerse. Jorge Maromero Páez, el campeón mundial que humilló a Invictus, el hombre que hacía maromas en medio del ring mientras noqueaba con una sola mano, hoy pelea la batalla más brutal de su vida, contra su propia mente. Lo llamaban el payaso del boxeo como burla, hasta que empezó a dejar en el suelo a campeones que parecían intocables. No tenía un físico impresionante, no era el más técnico, pero nadie podía hacer lo que él hacía. Dio la vuelta al mundo con sus volteretas, sus bailes y sus ganchos quirúrgicos. Era un cirquero convertido en campeón. Pero lo que nadie sabía es que mientras todos reían, mientras todos aplaudían, él se estaba destruyendo por dentro. Jorge Páez, 56 victorias, 39 knockouts, 14 derrotas, 5 títulos en juego. Fue campeón mundial. Venció a campeones invictos. Se burló de los pronósticos. Le ganaba con estilo a quienes venían a destruirlo. ¿Quién hace una voltereta en medio del ring después de esquivar 10 golpes seguidos? Nadie. Solo él. Pero, ¿sabías que hoy apenas puede hablar con fluidez? Que en sus entrevistas se queda en silencio, buscando las palabras, luchando por articular una idea sencilla, y que aún así se niega a rendirse. La historia de Maromero es mucho más que boxeo. Es una tragedia que ocurrió frente a todos, y nadie lo vio venir. Esto no es un cuento de superación. Es una advertencia. Nacido el 27 de octubre de 1965, en Mexicali, Jorge Páez no llegó al boxeo por gloria, ni por un sueño. Llegó por hambre, literal. Su familia era parte de un circo, y si no ganaba, no comía. Si ganas la pelea, cenamos carne, le dijo su tío. Así empezó. No porque quisiera, porque no había otra opción. Aprendió a caer antes de caminar. Hacía piruetas entre carpas polvorientas, mientras soñaba con sobrevivir. Se convirtió en acróbata, y del trapecio pasó al ring. Tenía algo que nadie podía copiar: estilo. Nadie bailaba como él. Nadie esquivaba como él. Y lo más brutal, nadie se burlaba como él mientras te destrozaba. El 4 de agosto de 1988, en Mexicali, el campeón invicto Calvin Grove llegó con su récord de 37-0 para aplastar al mexicano que todos llamaban el payaso. Resultado: Grove terminó de rodillas, noqueado, humillado. Páez lo mandó al suelo 3 veces en el último round. Y eso fue solo el principio. 7 meses después, Grove pidió revancha. Y la tuvo. Pero Páez no solo ganó otra vez. Lo hizo bailando, con volteretas, con las manos en la espalda. Lo noqueó en el round 11 y se convirtió en un ídolo nacional. Ya no era un payaso, era un fenómeno. Jorge Páez era un espectáculo, un escándalo, un circo andante con puños. Fue a Phoenix. Empató con Luis Espinoza. Luego lo venció. Destrozó a Esteve Cruz. Pulverizó a Alan Makituki. Volteretas, bailes, besos al público, fintas imposibles. Era como ver a un trapecista con guantes de box. No pegaba todo el tiempo, pero cuando lo hacía, dolía. Dolía en serio. Y eso no lo digo yo. Lo dijo HBO. Páez no pega duro todo el tiempo, pero pega cuando más duele. En Las Vegas, venció a Troy Dorsey, un animal de cardio infinito. Lo venció otra vez después. Unificó títulos. 26 victorias seguidas. Una locura. Nadie lo podía parar. Hasta que alguien lo hizo. El 22 de septiembre de 1990, subió de categoría. Enfrentó a Tony López. Y ahí todo cambió. Páez ya no bailó. No hubo maromas. Solo castigo. Perdió por decisión unánime. Su racha se rompió. Pero nadie vio que en realidad se estaba empezando a romper él. Aún así, volvió. Ganó. Dio cátedra. Pero el cuerpo ya no respondía igual. Aún tenía destellos de magia, como cuando esquivó 10 golpes seguidos con las manos abajo. Pero el daño estaba ahí. Escondido. Avanzando. Silencioso. En 1994, el huracán rubio Oscar de la Hoya lo fulminó en 2 asaltos. Ese fue el principio del fin. Luego vinieron Genaro Hernández, José Vida Ramos, y los golpes ya no se contaban por round, se contaban por síntomas. En los vestidores, se olvidaba de las indicaciones. Entrenadores lo vieron pasar de la risa al enojo en segundos. No recordaba ni dónde habíamos dejado los guantes, dijo un sparring. El daño cerebral ya había comenzado. En 2003, un examen médico previo a una pelea reveló inflamación cerebral. El combate fue cancelado. Páez fue hospitalizado.
Le advirtieron que un solo golpe más podría dejarlo en silla de ruedas, o peor. ¿Y qué hizo? Regresó. Siguió peleando, negándose a soltar los guantes. Pero algo en él ya se había apagado. Las entrevistas eran cortas. Las respuestas, entrecortadas. El silencio empezaba a llenar los espacios. Y si llegaste hasta aquí, te pido una sola cosa. Suscríbete. Dale like y comenta qué parte de la historia te está impactando más. Porque esto recién empieza. Y lo más fuerte aún está por venir. Pero esto no es solo la historia de un boxeador que no supo cuándo retirarse. Es la historia de un padre, de un ídolo roto, y de una advertencia que nadie quiso escuchar. Después de aquel aviso médico en 2003, Jorge Maromero Páez lo tenía todo claro. Menos una cosa: aceptar que su carrera había terminado. No podía. No sabía cómo. No tenía otra identidad más allá del ring. El boxeo era su vida. Y sin boxeo, no había vida. Así que volvió. No por dinero. No por fama. Volvió porque no sabía existir sin pelear. Pero el daño estaba hecho. Y la factura llegaría muy pronto. Su agilidad ya no era la misma. Su mirada, menos viva. Y lo peor, su hijo, Jorge Páez Jr., empezaba a notar los cambios. En casa, el maromero repetía historias. Olvidaba citas. Cambiaba de humor sin razón. Gritaba. Se encerraba. De pronto, el showman ya no sonreía. Y eso es lo más triste de esta historia. No lo vimos caer en el ring, lo vimos caer en la vida. Los medios, siempre hambrientos de espectáculo, dejaron de cubrir sus peleas cuando los knockouts ya no eran suyos. La gente, que lo adoró por años, ahora lo olvidaba. Y Páez, el hombre que hizo volteretas en medio de rounds brutales, empezó a voltear su vida, pero al revés. ¿Sabías que terminó viviendo de funciones menores en pueblos perdidos? Viajaba en camionetas, dormía en hoteles baratos, y subía a rings improvisados, solo por una bolsa que a veces no cubría ni el viaje. El campeón mundial, el hombre que llenaba arenas, ahora pedía que lo anunciaran con el mismo entusiasmo de antes, aunque ya nadie lo aplaudía. Y sin embargo, no perdió la dignidad. Nunca dejó de ser showman, aunque estuviera roto por dentro. Una noche, después de una pelea sin importancia en Sinaloa, un promotor contó que vio a Páez hablando solo frente al espejo del vestidor. No estaba drogado, no estaba borracho, solo hablaba, como si estuviera dando una entrevista que nadie le pedía. Estaba atrapado en el pasado, porque ese es el verdadero golpe que lo destruyó. No fue un uppercut, fue el olvido. Y mientras todo esto pasaba, su hijo estaba creciendo. Jorge Páez Jr., el heredero, el nuevo maromerito. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque ahora no hablamos de gloria, hablamos de legado y de errores repetidos. Jorge Páez Jr. tenía talento, lo tenía todo para brillar: velocidad, técnica, carisma, pero también tenía un peso sobre los hombros: ser el hijo de una leyenda. Y cuando tu padre es una estrella que terminó estrellado, la presión puede matarte antes de que suene la campana. Debutó como profesional con una victoria, luego otra, y otra. Llegó a tener más de 40 peleas. Incluso coqueteó con el título mundial. Pero siempre le preguntaban lo mismo: ¿eres tan bueno como tu papá? Y eso, tarde o temprano, lo destrozó. Porque nunca fue suficiente. Nunca lo dejaron ser él. Para colmo, el maromero padre, ya visiblemente deteriorado, no dejaba de acompañarlo. Aparecía en entrevistas, en su esquina, en pesajes, pero a veces interrumpía, olvidaba lo que decía, hablaba cosas sin sentido frente a las cámaras. El público lo miraba con pena. Páez Jr. con rabia. Una vez, durante una transmisión en vivo, el padre interrumpió para hablar de una pelea que había tenido 15 años atrás, mientras su hijo intentaba concentrarse para la suya. Fue un momento incómodo. Muchos dijeron que Jorge Jr. lo evitaba en público después de eso. ¿Te imaginas tener que cargar con la gloria y el deterioro de tu propio padre? ¿Subir al ring con su sombra siguiéndote? Eso no es presión. Eso es una tortura emocional. Y si crees que eso es fuerte, espera, porque lo que viene es mucho más crudo. En 2011, Jorge Páez Jr. llegó a su punto más alto. Una racha de 9 victorias, visibilidad internacional, entrevistas en ESPN. Pero mientras todo eso pasaba, su padre estaba cayendo más y más en el olvido. Mi papá ya no es el mismo. A veces no me reconoce, dijo Jorge Jr. en una entrevista. Lo dijo entre risas. Pero los ojos no mienten. Estaba roto.
y mientras él peleaba por su lugar, el maromero original era invitado a programas de televisión para que se burlaran de él. Le pedían que hiciera maromas, que contara anécdotas, que se riera. Pero todos veían lo mismo, una estrella apagada intentando brillar con la chispa que le quedaba. Y esa es la parte más dura de esta historia, porque no solo es un drama familiar, es un espejo. ¿Cuántos ídolos vimos caer sin hacer nada? ¿Cuántos deportistas fueron usados hasta el final, y luego desechados como guantes viejos? Páez fue uno de los más grandes, pero el precio que pagó fue demasiado alto. Y aún falta lo más brutal de todo: el deterioro mental acelerado, los episodios de confusión total, las llamadas a medianoche donde no sabía dónde estaba, y una confesión que estremeció a todo México. Porque a veces, cuando todo el mundo ya se fue, cuando las luces del ring se apagan, lo único que queda es el eco de lo que fuiste, y el silencio de no saber quién eres ahora. A partir del año 2010, los síntomas comenzaron a multiplicarse. Primero eran olvidos pequeños. No recordaba nombres de periodistas con los que hablaba constantemente. Luego se perdía en entrevistas. A mitad de una frase, se le escapaban las palabras. Se quedaba en blanco, y sonreía para disimular. Pero su círculo más cercano lo sabía, no estaba bien. A veces salía de casa sin rumbo, sin decir a dónde iba. Lo encontraban en la central de autobuses, esperando abordar hacia una ciudad que ya no recordaba porque quería visitar. En una ocasión, en Chihuahua, un fan lo reconoció sentado en una banca, mirando al vacío. No sabía en qué hotel estaba hospedado, ni cómo había llegado. Eso no era cansancio, era daño cerebral. El diagnóstico llegó tarde, demasiado tarde. En 2013, una revisión neurológica hecha por especialistas mexicanos y estadounidenses reveló microhemorragias, deterioro de lóbulos frontales y alteraciones cognitivas graves. El resultado fue un término que muchos no conocían, pero que él representaba a la perfección: demencia pugilística, síndrome del boxeador, la misma enfermedad que afectó a Muhammad Ali, a Benny Paret, a Wilfred Benítez. Una enfermedad silenciosa, hasta que se vuelve irreversible. Pero incluso después del diagnóstico, Jorge Maromero Páez no quiso mostrarse vulnerable. Seguía dando entrevistas, aunque cada vez menos. Y cuando hablaba, se le notaba. Hay un vídeo que se volvió viral en 2016. Una entrevista en vivo. El periodista le pregunta: Jorge, ¿cómo ves a los campeones mexicanos de esta nueva generación? Él sonríe, se acomoda en la silla, y empieza a hablar de Julio César Chávez, como si aún fuera campeón en activo. Chávez es muy rápido. Creo que puede contra Macho Camacho. El periodista lo interrumpe, incómodo. Jorge, eso fue hace más de 20 años. Ya no están en activo. Silencio. Páez sonríe. Baja la mirada. Se disculpa, pero no porque haya cometido un error, sino porque se dio cuenta que su mente lo traicionó en público. Ese clip fue visto por millones. Algunos se rieron, otros lloraron, pero todos vieron lo mismo: el colapso de un ídolo en tiempo real. Y ahí no acabó. La situación familiar se volvió tensa. Páez tenía 7 hijos reconocidos, pero con algunos de ellos la relación se volvió casi inexistente. No por falta de amor, sino por la desconexión mental que avanzaba cada vez más rápido. Una de sus hijas contó que su padre la llamó por otro nombre durante una cena familiar. 2 veces. No era que no me quisiera, era que ya no sabía quién era yo. Jorge Páez Jr., su hijo más mediático, comenzó a alejarse también. No quería verlo así. No quería que el hombre que lo inspiró fuera ahora una sombra rota de sí mismo. Mi papá fue mi héroe, dijo en una entrevista, pero ahora, cada vez que lo veo, no sé si me recuerda o solo finge que sí. Eso es lo que la demencia hace. No solo borra tu memoria, borra tu identidad, borra los vínculos, borra tu historia. Y mientras eso ocurría, los medios solo aparecían cuando había escándalo, cuando lo veían confundido en eventos públicos, cuando lo grababan diciendo incoherencias. Nadie fue a su casa a preguntar cómo estaba. Solo querían el momento viral. Y lo más lamentable de todo es que hubo gente que se aprovechó. Promotores que le ofrecían pequeñas bolsas para apariciones en fiestas o eventos sin relevancia, sabiendo que él no estaba en condiciones de negociar. Dale 3,000 pesos y que dé unas maromas para el show. Se escucha en un audio filtrado de un promotor de Sonora. Sí, al campeón mundial, al ídolo. Lo trataban como payaso de feria. Y él aceptaba, porque en su mente todavía era el maromero. Todavía creía que debía entretener. En 2017, durante un evento en Durango, hizo una voltereta frente al público.
y se cayó. Se golpeó la cabeza. Lo ayudaron a levantarse. Y aún así, sonrió. Hizo una reverencia. Como si nada. Y esa escena lo resume todo. Un hombre que lo dio todo por el espectáculo. Incluso cuando ya no le quedaba nada. Pero el golpe más fuerte no fue en el ring. Fue en su propia casa. En 2018, tras una serie de crisis de agresividad y pérdida de control, su familia tuvo que internarlo por primera vez. El parte médico fue contundente. Posible inicio de Alzheimer combinado con encefalopatía traumática crónica. Eso fue un antes y un después. El maromero, ese mismo que esquivaba golpes con las manos abajo, ahora no podía recordar que había desayunado. Ese que llenaba estadios, ahora no podía salir solo a la calle. Ese que daba volteretas, ahora tropezaba con sus propios pasos. Pero aquí no acaba. Aquí es donde comienza la pelea más importante de su vida. Y de eso hablaremos ahora. El maromero, ese mismo que esquivaba golpes con las manos abajo, ahora no podía recordar que había desayunado. Ese que llenaba estadios, ahora no podía salir solo a la calle. Ese que daba volteretas, ahora tropezaba con sus propios pasos. Pero aquí no acaba. Aquí es donde comienza la pelea más importante de su vida. Una pelea sin rounds, sin público, sin campana de inicio y sin posibilidad de knockout. Porque cuando tu enemigo es tu propio cerebro, no puedes correr. No puedes esquivarlo. Solo puedes resistir o rendirte. Y Jorge Páez decidió resistir. En 2019, luego de meses de recaídas, una de sus hijas logró convencerlo de entrar a un centro especializado en atención neurocognitiva. No fue fácil. El maromero no entendía por qué debía entrenar con doctores. No quería aceptar que su mayor batalla ya no estaba en el ring, sino en su cabeza. Pero accedió. Porque una parte de él, una pequeña chispa, aún sabía que algo no estaba bien. Los primeros meses fueron un infierno. Le costaba recordar su dirección. Confundía el nombre de sus hijos. Se frustraba, lloraba, gritaba. A veces se golpeaba la cabeza con las manos, como si quisiera reiniciarse, como si supiera que su mente lo estaba traicionando, y no pudiera hacer nada. Pero algo pasó, algo que nadie esperaba. Empezó a luchar en serio, a hacer lo que había hecho toda su vida, resistir el castigo. Con ayuda de psicólogos, neurólogos y terapeutas ocupacionales, comenzó a recuperar pequeñas piezas de sí mismo. Volvió a dibujar, volvió a escribir. Anotaba en una libreta cada cosa que quería recordar, como si fuera un diario de emergencia. Una de sus primeras anotaciones fue: me llamo Jorge Páez. Soy boxeador. Fui campeón. Soy padre. No estoy muerto. Esa frase lo acompañó todo el proceso. Y poco a poco, empezó a volver. No al 100%. Nunca más será el de antes. Pero al menos, volvió a reconocerse en el espejo. Volvió a reír con ganas. No por show, sino de verdad. Y ese fue el verdadero milagro. Porque mientras el mundo ya lo había dado por perdido, mientras los medios lo usaban como nota curiosa o clip viral, el maromero peleaba su última gran pelea en silencio. Y la iba ganando, round por round. Durante ese proceso, un periodista que lo visitó escribió: no reconocía al showman, reconocía al hombre, al que sangró por entretenernos, al que se está reconstruyendo pedazo por pedazo. En 2021, Jorge Páez dio una entrevista donde se le preguntó: ¿te arrepientes de haber boxeado tanto? Y su respuesta fue brutal: no me arrepiento de haber boxeado. Me arrepiento de haber creído que era eterno. Pero ahora estoy aquí. Y si puedo ayudar a que otro no termine como yo, eso vale más que cualquier cinturón. Y fue en ese momento que su historia cambió de tragedia a legado. Porque gracias a su testimonio, se creó un programa piloto en Baja California para apoyar a exdeportistas con deterioro neurológico. Porque gracias a sus errores, otros boxeadores comenzaron a tomar en serio las señales de advertencia. Porque gracias a su caída, otros pudieron mantenerse en pie. Y no solo eso. En 2022, en un evento sorpresa, fue homenajeado en su natal Mexicali. No por sus títulos, no por sus maromas, no por sus knockouts, sino por su coraje de mostrarse vulnerable. Ahí, frente a cientos de personas, subió al escenario y dijo con voz temblorosa: ya no soy el campeón invicto. Ya no soy el acróbata. Ahora soy un sobreviviente. Y eso, también es una forma de ganar. El público se levantó. Ovación total. No por nostalgia, sino por respeto. Porque Jorge Maromero Páez, el hombre que todos veían como una caricatura del boxeo, terminó siendo un ejemplo de resistencia humana. Pero aún falta algo.
Una última verdad. Un detalle que cambiará todo lo que pensabas sobre esta historia. Una confesión inédita, que nadie quiso contar. Y eso vendrá ahora al final. Y prepárate, porque el último golpe va directo al corazón. Pero aún falta algo. Una última verdad. Un detalle que cambiará todo lo que pensabas sobre esta historia. Una confesión inédita, que nadie quiso contar. Porque detrás de los aplausos, detrás del show, detrás de las lágrimas, hay algo que Jorge Páez escondió durante años. Algo que no se ve en los récords, ni en las repeticiones de sus peleas, ni en las entrevistas nostálgicas. Algo que no tiene que ver con títulos, ni con knockouts. Tiene que ver con dolor, con verdad y con perdón. En 2023, durante una conversación privada con un periodista que lo ha seguido toda la vida, Jorge Páez dijo algo que quedó grabado, pero nunca salió al aire. Hasta ahora, yo no me quería morir en el ring, pero tampoco quería vivir fuera de él, porque ahí era alguien. Afuera, no sabía quién era. La primera vez que pensé en quitarme la vida fue en el 2006. Me sentía inútil, olvidado, una broma nacional. Me encerré 3 días sin comer, llorando, gritando. Nadie vino. Y luego dijo la frase más brutal de todas. El boxeo me dio todo, pero también me lo quitó todo. Me dio una identidad, y después me dejó vacío. Me enseñó a aguantar golpes, pero no me enseñó a vivir sin ellos. Silencio. El periodista no supo qué responder. Ese no era el maromero del circo, ni el del ring, ni el de los homenajes. Ese era el hombre, el ser humano herido, el gladiador desarmado. Y es por eso que esta historia no es solo sobre boxeo. Es sobre cómo una carrera puede devorarte si no sabes cuándo bajar la guardia. Es sobre la importancia de pedir ayuda. Sobre saber que no eres menos hombre por llorar. Sobre entender que la mayor valentía no es ganar cinturones, es enfrentar tus propios fantasmas. Y el maromero los enfrentó todos, uno por uno. Hoy, Jorge Páez vive en Mexicali. Ya no da volteretas. Ya no recuerda todos los nombres. Pero cada día que se levanta y logra recordar quién es, sabe que ganó otro round. Y tú, que llegaste hasta el final de esta historia, te pido algo muy sencillo, pero muy importante. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Y comenta abajo. Porque si esta historia te gustó aunque sea un poco, él merece ser recordado como lo que fue, un guerrero. No una caricatura. Que esta historia sirva para no volver a callar. Para no volver a mirar hacia otro lado cuando un ídolo se cae. Porque detrás de cada campeón hay un ser humano que sangra, que siente, y que también necesita que lo escuchen. Jorge Maromero Páez no será recordado solo por sus volteretas. Será recordado por algo mucho más poderoso. Por atreverse a mostrarse roto, y aún así seguir de pie. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.